en el versículo donde Jesús dice a Marta, una sola cosa era necesaria y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Por cierto, en el club de lectura, ese es el versículo que esta semana estamos memorizando. Recordarán que esa mejor parte obedece a pasar tiempo con el Señor. Literalmente, esa mejor parte es estudiar su palabra, orar y pasar en intimidad con el Señor. Los discípulos estuvieron tan pero tan atentos al cierre con broche de oro de esas enseñanzas, porque digo broche de oro no restándole mérito a las dos primeras, al contrario, los enviados, los 70, más la maravillosa parábola del buen samaritano, ¿cómo restarle mérito? Pero la tercera era cerrar con broche de oro. Sus discípulos entendieron tan bien el mensaje, entendieron tan bien que las dos primeras partes no tienen propósito si no se cumple la tercera, que ellos preguntaron a Jesús, bueno, si la mejor parte es orar, seguir tus enseñanzas, ¿por qué no nos enseñas a orar? Así como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. Y no es que estaban tratando de comparar, es que Jesús con su propia vida les había ejemplificado que la oración era vital. Jesús vivía orando, ellos lo sabían. Ahora Jesús les insiste en esa enseñanza, ellos están deseosos de aprender. Lo que Jesús hace en el capítulo que hoy vamos a estudiar es darles lo que yo diría un bosquejo básico de la oración modelo. La mayor parte de estudiosos llaman a esto el Padre Nuestro. Ustedes llámenle como prefieran, pero lo que vamos a estudiar es como el bosquejo modelo de lo que debe incluir nuestra oración. Eso y más en el sermón titulado Estructura básica de una oración modelo. Vayan en sus Biblias hasta Lucas capítulo 11 y por favor se ponen de pie para la lectura de la palabra. Lucas capítulo 11, vamos hasta el versículo 1. Estructura básica de la oración modelo. ¿Listas sus Biblias? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Vaya que les daba el ejemplo, ¿no? Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, y aquí va el modelo. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas, que podamos crecer en el estudio de tu palabra, y gracias por ser tan bueno con nosotros. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. El domingo pasado yo ardía en pasión de ser capaz de transmitir la importancia de la enseñanza, de pasar tiempo a solas con Dios. Ahora ardo en la misma pasión de querer tener autoridad espiritual al punto que la mayoría de nosotros estuviera deseoso de aprender esto. Porque si aprendemos a orar, como descubrir la llave del éxito en nuestro diario vivir. Ardo en pasión, que todos estuviéramos deseosos de estar como una esponja,
queremos asimilar la mayor cantidad de información posible y que vamos al menos a memorizar el bosquejo. Lo único que puedo es intentar hacerlo con denuedo. Es responsabilidad de cada uno la actitud que quiere poner en cuanto a esta enseñanza. Debo advertir que en el Evangelio de Mateo, el Padre Nuestro es un poco más extenso que en Lucas, y eso no debería sorprendernos. Ya les he explicado que está dirigido a un pueblo distinto y en un contexto distinto. De hecho, Mateo está más ocupado en la liturgia debido a que son judíos, está más interesado en la parte teológica. En contraste, Lucas, que es el evangelio que estamos leyendo, está más ocupado en ser fiel a su estilo de investigador. En honor a ello, el Padre Nuestro lo presenta en una enseñanza más escueta, pero también más práctica. Es necio decir Mateo lo hace más emocionante o Lucas lo hace mejor. Ambos tienen propósitos distintos y en su oportunidad deben estudiarse con el mayor interés. Ahora, perdone de mi opinión. A mi gusto, para aprender una oración modelo, para memorizar una estructura básica, nada es mejor que Lucas, porque es escueto y es práctico. Cuando digo escueto, me es más fácil memorizar 4 o 5 puntos que 10. Y cuando digo práctico, es que el auditorium de Lucas era los griegos, gentiles, inconversos. Tenía que presentar todo respecto a Jesús de una forma más práctica. Creo que la mayor parte de nosotros podemos identificarnos con los gentiles, no por la capacidad intelectual de los griegos, pero sí por nuestro desconocimiento de Dios o de la liturgia. De allí que la estructura se vuelva sencilla. Voy a mostrarles en el pizarrón, con el afán de que intenten memorizarlo, la estructura básica. Y es tan simple como un saludo y 5 puntos importantes, cerrando con un broche de oro que es una parábola. El saludo es cuando dice, yo creo que todos, si no todos, la mayor parte se puede el Padre Nuestro de memoria. Entonces el saludo es cuando Jesús dice, Padre. Los otros 5 puntos son también la oración misma. A ver si la recitan en voz alta. Estás en los cielos, pare. Ese es el primer punto. Santificado. Siga. Segundo punto es, venga tu reino. Sigan. Hágase tu voluntad es el tercero. ¿Sí? Perdónanos es el cuarto. Y el quinto, ¿se les olvidó? ¿Dónde está el pan de cada día? Aquí en hágase tu voluntad. Ahí está, Balta. Lo vamos a dejar. Y el quinto, la tentación. Esto no tienen que escribirlo porque yo asumo que ustedes lo saben de memoria. Más bien creo que deberían escribir la explicación de esto, que es lo que viene después. Ahora, vean, me referí a el saludo y 5 puntos principales. Como dato curioso, los primeros 2 tienen que ver con la relación con nuestro Dios.
Y los siguientes dos es más bien una relación humana. Así es que cuando se trata de un bosquejo con fines didácticos, wow, esto es fácil aprender. Está hablando de un saludo y de 4 puntos que se dividen, 2 en mi relación con Dios y 2 en la relación con los humanos. El 5.º punto tiene que ver con un reino de maldad, que ya pronto les explico. Y el cierre con broche de oro es una parábola que, como no aparece en la Biblia con un título especial, a mí se me ocurre llamarle para impertinentes a esta parábola. Sé que algunos estarán preguntando ahora, ¿de veras hay una parábola así? Bueno, ya pronto la vamos a ver. Pero por ahora, el punto es este. Cuando yo voy a orar, si alguno de ustedes ha pasado por esta disyuntiva, el pastor ha estado haciendo énfasis a las enseñanzas de Lucas en donde debemos pasar más tiempo con el Señor, que debemos orar, ha hecho énfasis a que vengamos a los cultos de oración, pero la verdad es que yo no sé qué decir, no sé cómo hacerlo. Aquí tiene ya el modelo, de eso estamos hablando. Aquí tiene la estructura básica. Ahora, por sí sola, a lo mejor se le dificulta. Entonces, lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es precisamente a desglosar esos 5 puntos. Y arranquemos con el saludo. Dice Padre nuestro. ¿Saben que el vocablo que ocupa para Padre es el mismo que en otros versos está como Abba Padre? Y yo creo que ustedes saben lo que eso significa, ¿sí? Para los que no, significa papito. Entonces, la frase es una relación de intimidad, de mucha cercanía. Incluso hay algunos de ustedes, o muchos de ustedes, hijos, que en su vida han llamado a su papá papito. Algunos solo le han llamado padre. Y la pregunta es, pero ¿por qué nunca les ha nacido decirles papito? La respuesta es simple. Ese papá ha sido duro, un tanto grosero. Nunca hubo una relación íntima que desbordara en usted ese sentimiento de cercanía y por tanto jamás usted sintió en su corazón decirle papito. No estoy diciendo que en su corazón está el irrespeto o el desprecio. Solo estoy diciendo que jamás hubo esa cercanía como para decirle papi. Con el correr del tiempo, yo sé que los hijos, especialmente nosotros los hombres, nos vamos volviendo un poco más ásperos en cuanto a esa relación. Y se escucha como quizá fuera de lugar, pero entre tanto hubo esa intimidad en el hogar, papi, papito, siempre estaba relacionado. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, ¿quiénes son aquellos que pueden decirle papito a Dios? Si yo me he dado a entender, ustedes ya lo saben. ¿Alguien quiere decirme? A ver, Eric. Solo los que tienen una relación íntima con Él. Y le pregunto, ¿quiénes son los que tienen una relación íntima con Dios? ¿Perdón? No todos los que lo conocen. ¿Sí? Sí, los hijos, pero no todos los hijos. ¿Sí? No. ¿Sí, Kevin? Los que se mantienen en intimidad y cercanía con Dios. Porque esa es una expresión que surge de esa intimidad. Y aquí tiene una explicación sencilla para muchos de ustedes
que ni en broma se les ocurrió jamás relacionarse con Dios de una forma íntima. No es que no se les ocurrió porque tengan un corazón indiferente. No se les ocurrió porque no le han dedicado tiempo a Dios. Y esto depende de usted. Bueno, aún más, y es una muy burda ilustración, pero me sirve. En nuestro país, para nosotros los hombres, decirle a alguien te amo no es cosa fácil. Decirlo de forma genuina. Los que quieren jugar con una mujer u otra, eso se le dicen te amo hasta las escobas. Pero en nuestro contexto, decirle te amo es realmente algo muy íntimo. Es un buen punto ahora para preguntarnos, ¿una vez le ha dicho al Señor te amo? No se sorprenda si no es que usted tiene un corazón malo. Es simplemente que ha estado distante de Dios. Los otros 4 puntos le he pedido a 2 hermanos que me ayuden a explicárselos. Balta y Quique, si se acercan conmigo, vamos a platicarlos con ellos. Entre tanto, ellos los van desglosando y los vamos platicando con ustedes. Ahora, recuerden el propósito. Haces un poquito para atrás para que no le demos voz también. El propósito de esto es que todos tengamos un modelo básico de la oración. Entonces, el primer punto al hablar con Dios es mi saludo, intimidad, cercanía con Él. Decirle, Padre nuestro, no sé cómo usted se va a referir a Él, pero ahora usted tiene un ejemplo. Ahora vamos con los 2 que tienen que ver en nuestra relación directa con Dios. ¿Cuál sería el segundo, Balta? El segundo punto sería santificado sea tu nombre. Es que Jesús, después de que hace que los discípulos tengan una intimidad con su papá, Él también les enseña que su papá es una persona que debe tener un lugar especial. Y Jesús ocupa una palabra, santificado, que quiere significar sagrado, santo y puro. Es decir, que Jesús en una sola palabra está dando muchos elogios y le está dando mucha honra a Dios. Y quizás los discípulos no sabían cómo darle a Dios el lugar en una oración. A ver si te estoy entendiendo. Jesús acaba de pasar con su papá tiempo Sí, en oración. sí. Ahora les dice a ellos la forma de orar. Primero es que deben tener esa intimidad. Lo segundo, les dice que deben santificarlo. Así es. Santificado, entonces, ¿qué significa? Santificado significa que Dios es un Dios santo, bueno, pero que también así como Él es santo, Él nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos santos. No en el sentido que seamos perfectos, sino que en el sentido que Él nos ha apartado para que podamos adorarle a Él. Tener esa relación, quiero decir que muy privilegiada, porque no toda la gente son sus hijos. Nosotros que somos sus hijos, podemos ir donde Él, podemos decirle, Señor, Dios Todopoderoso, Santo, y es como estar llegando donde el papá, decirle, papá, te amo, papá, tú eres el más grande, papá, tú eres mi superhéroe. ¿Y cómo se sentiría el papá cuando un hijo le está diciendo eso? Yo sé que ustedes no saben esto, pero yo sí les puedo decir. Los 2 grandes ya raras veces se acercan en alguna demostración de cariño. Pero la chiquita, antes de irse para el colegio, yo no sé si le nace en su corazón o es que la mamá la envía, pero me llega a dar el abrazo más hermoso de todos, porque se me tira encima donde quiera que esté, me dice papito, me da un beso y me dice adiós. Yo sé que todos los papás nos derretimos cuando pasa. Entonces ahora te puedo decir que entiendo de lo que estás hablando cuando vamos a nuestro Dios y le mostramos nuestro amor. ¿Eso es santificado?
Sí, pero lo relacionabas también con adorar. con adorar porque la adoración muchas veces pensamos que solo va en la alabanza, pero Jesús estaba mostrando, hablo de la alabanza de las canciones que cantamos en los cultos o que escuchamos en el auto, pero Jesús estaba diciendo que no solo eso es adorar, sino que también es un estilo de vida, nuestra forma de dar testimonio, nuestra forma de dirigirnos hacia Dios, de comportarnos hacia Dios, ser literalmente una oración viva. Ese es el segundo punto. ¿Algo que le vas a agregar? Sí, solo es curioso porque cuando estábamos viendo esto, yo decía, alguna vez he intentado por un minuto decirle cosas bonitas a Dios y yo me quedé sorprendido porque dije, nunca me he tardado, siempre voy de un solo a pedir, siempre voy, Señor, dame esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y un minuto no lo he tomado para poner a Dios en el lugar que Jesús nos enseña. Y ya te fijaste que si esas han sido tus oraciones, no pasaron del cielo falso. Tristemente me di Porque cuenta en de eso. este orden no hemos encontrado la lista de peticiones aún. Así es. Solo hemos encontrado la intimidad con el Padre y ahora el tiempo de santificarlo. En el tiempo de oración hoy a las 6, Talo nos invitó porque él dirigió ese servicio nomás a agradecer. Imagino que ese es otro tipo de santificación. Entonces, Talo nos decía, esta vez no vamos a pedir, sino que solo vamos a dar gracias. Así que es un buen momento para que usted se pregunte en esas sus largas, o mejor digo con toda ironía, escuetas oraciones. Señor, dame, pon, quita, etc. Punto número 2, santificar a Dios. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Pregunto, ¿nos estamos dando a entender si amén o no amén? ¿Saben ahora cómo empezar una oración? ¿Segurísimos? Hermano, dígame cómo empezaría una oración ahora. Lo primero dijo va a ser decirle Padre para mostrar esa intimidad con Dios. Número 2, darle el honor y la gloria, exaltarlo. Ahora, ¿no les parece que adorarlo sería una forma de santificarlo? Sí. Aquellos de ustedes que en el segundo punto quisieran incluir una canción, ya hermoso. Pastor, o levantar las manos. Sí. Es una señal de sumisión, decir, Señor, tú estás arriba, yo estoy abajo. Yo sé que algunos estamos pensando, con razón yo solo oro como un minuto, ¿verdad? Sí. No han pasado el cielo falso. Y no porque no lo supiéramos. Bueno, ¿cuál es el tercero? El siguiente punto, que tiene que ver siempre con la relación directa que tenemos con el Señor, es hágase tu voluntad, dice, y venga tu reino y hágase tu voluntad. Esto significa que como cristianos nosotros deberíamos de anhelar y desear fervientemente que la voluntad del Señor sea hecha en nuestras vidas, y deberíamos de pedir constantemente por eso. Pero ahí ya metiste pedir. Pero pedir no lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios que se haga en mi vida. Porque lo que estaban hablando ustedes es muy cierto. Muchos de nosotros en nuestras oraciones no solo ni siquiera adoramos al Señor, sino que llegamos delante del Señor y comenzamos a darle una gran lista de cosas que queremos que Él haga en nuestra vida y que quite y que ponga, así como usted decía. Pero muchas de esas cosas no son la voluntad de Dios. Y ni siquiera tal vez esas cosas que estamos pidiéndole a Dios no son malas, pero no nos tomamos el tiempo de poder preguntarle, ¿esto que te estoy pidiendo está dentro de tu voluntad? Mira, no quiero perderme. Parece que la frase clave aquí es la voluntad. Entonces, porque dice, hágase tu voluntad. Y vos dijiste que hay que pedirle a Dios en la oración que se haga su voluntad. Entonces la pregunta de oro es ¿cómo sé la voluntad de Dios? Exacto. ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios?
y no hay otra forma de conocer la voluntad de Dios si no es a través de su palabra y del tiempo de intimidad como estamos hablando con Él. Solamente de esa forma vamos a conocer qué cosas le agradan a Dios, qué cosas Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando nosotros comencemos a conocerlo más, a pasar más tiempo con Él, nuestro corazón va a cambiar. De hecho, la oración no es una herramienta para que Dios haga lo que yo quiero, sino que la oración debería de ser algo que transforme nuestro corazón para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Sería rendir nuestra voluntad a su voluntad, es decir, pedir que Él haga lo que quiere con nuestras vidas. Vamos a poner un ejemplo práctico. La mayor parte de jóvenes de tu edad están pensando en una novia. Entonces, a ver, decinos cómo orar por ella. En realidad muchas veces como joven, y le puedo decir, nos dejamos guiar por la que nos gusta más, por los ojos, pero quizás no es esa la voluntad, no es ella la persona que el Señor tiene para mí. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Esperando. Pero dijiste algo antes. En intimidad con Él. O sea que mientras estás leyendo la Biblia, el Señor te va a mostrar. El Señor nos va a dar paz y a través del Espíritu Santo Él nos va a guiar hacia donde es su voluntad. Entonces el segundo punto es pedirle al Señor. El tercer punto, pedirle que se haga su voluntad con lo que nosotros desearíamos, pero queremos que Él sea el que decida. Así es. Sí, porque si decidimos nosotros, imagine, todo lo arruinamos. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo que queremos, pero en realidad muchas veces por la cosa que estamos pidiendo va a servir para destrucción de nuestras vidas. Y el Señor nos previene de eso y nos da su voluntad, que es mucho mejor y es perfecta. Mira, ¿y qué hacemos? ¿Qué les decimos a las casadas? A las mal casadas. Porque ahora ya sé por qué están mal casadas. Porque cuando estaban en tu edad no dijeron, Señor, hágase tu voluntad, sino que dijeron, yo voy a hacer mi voluntad con este. Que te quiero. Y ahí está ahora la consecuencia. ¿Y cómo ellas piden entonces? Bueno, el Señor tiene un plan perfecto para todos y hay redención. Ahora, la voluntad para ese momento, para ese caso, es hacer lo que la palabra nos manda hacer, ser fieles, ser buenos cristianos, buenas esposas y seguir orando para que el Señor obre en el matrimonio y haga su voluntad con la pareja. No nosotros tratar de hacer el trabajo del Señor y cambiar a la persona. Hagamos la oración modelo para una esposa mal casada. Empecemos, Padre nuestro. Le adoró con alguna canción y ahora decimos, hágase tu voluntad. En mi matrimonio, yo reconozco que me apresuré, que no era tu voluntad, pero ahora haz lo que tú quieras en nosotros. Enséñame cómo poder amar a mi esposo, ya que tenemos problemas en el matrimonio, pero enséñame cómo poder amar a mi esposo. ¿Y de dónde sacas eso? Porque la Biblia nos dice, otra vez, el tiempo de intimidad. O sea que mientras estamos estudiando la Biblia, estamos entendiendo la voluntad de Dios. Ya no es tan complicado. Así es. Y no solo se queda en pedir la voluntad de Dios, sino también obedecerla. Otro ejemplo, me voy ilegal para los Estados Unidos. ¿Quieren orar conmigo, por favor? Señor, hágase tu voluntad mientras quebranto la ley. ¿Por qué están sonriendo? Hermano Hugo, ¿o ha quedado ya así con ojitos sonrientes? No tiene lógica, ¿verdad? Porque el siguiente punto es, hágase tu voluntad. ¿Ibas a agregar? Sí, creo que la manera en que nosotros demostramos cuánto anhelamos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas es la manera en la que vivimos día a día. Porque si nosotros vivimos obedeciendo, estamos diciendo al Señor, quiero que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero. Y eso es morir a nosotros mismos todos los días. Bueno, Quique, ayúdame porque me cuesta mucho ponerme de pie. En el primer punto, en el segundo, santificado,
Borra donde dice Dios y pone adoración, porque esa es la parte más sencilla de recordar. ¿No hay borrador por ahí? No, con la mano. Adoración. Y en el segundo punto dice, venga tu reino, yo me equivoqué, ahí es hágase tu voluntad, ¿verdad? Van juntos, venga tu reino, hágase tu voluntad, van juntos. Entonces en el segundo. Este es el pan. Exacto, borrar el segundo mejor. Sí, eso borrarlo. Y deja el número 3 como número 2. Exacto. Quita aquí a la derecha pan y humano. Y entonces tendríamos que poner, hágase tu voluntad. ¿Qué sería aquí? Para que lo recordemos en una sola palabra. Pedir su voluntad en nosotros. ¿Obediencia? Obediencia. Pedir por obediencia. Eso sería saber su voluntad. De hecho, no va a poder suceder eso si no conocemos su palabra. Y eso nos lleva de una vez a la intimidad. Y la intimidad solo se logra pasar tiempo con el Señor. Quédate ahí un ratito porque vamos al tercero. ¿Cuál es? Ahora llevamos la relación con los hombres. El tercer punto es el pan nuestro de cada día. Ok, borra, perdónanos en el 4. Para que lo hagamos en orden. Y borrar el 3 arriba. Y en lugar del 4 al 3. Pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Vale, pone pan nuestro y te sentás un ratito porque lo vamos a entender primero, Quique. Dale. Jesús no estaba pasando por largo las necesidades que nosotros tenemos diariamente. Ahí vamos a pedir. Ahí vamos a pedir. Lo que algunos estaban esperando. Así es. Pero vamos a pedir, específicamente Jesús nos está enseñando que nosotros debemos de pedir por el pan del día de ahora. Y yo sé que muchos estarán preguntando, ¿y qué pasa con el pan de mañana? Bueno, es que el mismo versículo nos dice, el pan nuestro de cada día. Jesús ya se anticipó al futuro por nosotros, pero nuestro deber es ocuparnos del pan de cada día. Decirle, Señor, yo tengo hambre, Señor, no tengo combustible el día de ahora para ir a trabajar. Señor, estoy peleado con mi esposa, no sé qué hacer. Señor, no tengo para pagar el colegio de mis hijos ahora, no sé qué hacer. Señor, no tengo zapatos. Me llama la atención que en todos los casos hablaste de necesidades. Así es. Porque Jesús está representando las necesidades. ¿Por qué no dijiste, Señor, te pido por la rubia que acaba de pasar enfrente? Yo sé no, que, no tiene nada que ver con Balta, yo acabo de... Bien, yo sé que muchos estarán pensando que hay un verso que dice que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él nos lo va a dar. Pero entonces debemos recordar el punto de hágase su voluntad, porque Dios tiene una voluntad específica para nosotros. Hemos estado leyendo en el libro de José que José tenía una línea trazada desde que él nació y no vemos a José orando, pero sí vemos la voluntad de José cumpliéndose y vemos a José confiado, obedeciendo, que Dios lo estaba sosteniendo, sea que tenía problemas con Potifar, que tenía problemas en la cárcel, hasta llegar al punto de ser el primer ministro. Pero la clave es la necesidad. La clave es pedir por la necesidad que tenemos. ¿No puedo pedir fuera de eso? Sí puede pedir fuera de eso, pero Jesús nos está diciendo que Él se va a encargar de nuestro pan diario. Ahora, claro que será una más allá de la bendición si yo le pido al Señor por un carro del año y el Señor me lo quiere dar. Si yo le pido al Señor por que me aumenten el salario el triple. Esa no es alguna y el Señor solicitud subliminal. No es ninguna solicitud, es un ejemplo. Y el Señor me lo quiere dar. Incluso pueden haber familias que están pidiendo más de 2 hijos. Quizás quieren tener 4, pastor, pero el Señor está viendo el futuro y dice, no te vas a meter en este rollo porque después no vas a saber cómo hacer con 4 hijos. Creo que lo que explica mejor es el salmo que olvido la cita, no me des
Así es el Proverbio 30 del 7 al 9. Y Dios dice a través de Salomón en ese proverbio: manténme el pan necesario, no me des más, porque entonces voy a renegar, y no me des menos, porque entonces voy a ir a robar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo necesario. Lo necesario. Usted está pidiendo más de lo necesario, la Biblia no le prohíbe hacerlo, pero tampoco Dios se compromete a satisfacerlo. Dios se está comprometiendo en satisfacer nuestras necesidades, no nuestros gustos. ¿Lo entendimos? No significa que de vez en cuando en su gracia y en su misericordia no satisfaga algunos gustos, pero se está comprometiendo únicamente a suplir nuestras necesidades. Y quiero ser muy explícito en esto, porque hay predicadores que le hacen creer a la congregación: pedid y se os dará. Y eso lo dice literalmente la Biblia. Pero les hacen creer que pueden pedir lo que les dé la gana, porque Dios les va a complacer. Resulta tiempo después que eso no sucedió, y esta gente ignorante se decepciona de Dios, no del necio predicador, porque el compromiso de Dios es satisfacer nuestra necesidad. Pregunto, ¿nos hemos dado a entender? ¿Sí amén o no amén? Bueno, ¿ya notaste que está haciendo feedback? Pone entonces allí en número 3, satisfacer pedir por nuestra necesidad sería, que sería en donde sí es tiempo de pedir por nuestras necesidades. Mira, y mientras él anota, ¿y para qué vamos a pedir si él sabe nuestra necesidad? Porque el Señor también, hay un verso que dice: echad todas vuestras preocupaciones sobre mí, porque Él se preocupa de nosotros. Y aunque Él ya sabe que nosotros tenemos esas necesidades, Él quiere que nosotros confiemos y dependamos de Él totalmente. Pero hay una parte todavía más importante. ¿Alguien tiene idea? Si Dios ya conoce nuestra necesidad, ¿para qué quiere que se la pidamos? De acuerdo, pero ¿para qué querrá eso? Sí, Mauricio, grítame. Porque eso mejora nuestra comunión hacia Él. Es exactamente cuando mi hija pequeñita, bueno, esto también con los grandes, cuando llegan y piden algo, por supuesto que eso mejora la relación cuando se lo voy a dar, cuando no, lo empeora. Pero lo digo como una ilustración. Bueno, el tiempo está corriendo bárbaro. Vamos con la cuarta. ¿Quién va? Ok. Bueno, en el modelo que Jesús está enseñándonos para orar, ya después de haber saludado, después de haber santificado, después de haber pedido por su voluntad y pedido por necesidades, ahora el Señor introduce una parte que sabía que íbamos a necesitar en nuestras vidas, y esto es el perdón para nuestros pecados. Dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y esto es interesante como Lucas usa esta palabra, porque los judíos usaban la misma palabra aramea para pecados y para deudas. Es decir, que nos da a entender que el pecar es como estar en deuda con Dios, y de esa es la forma en que ellos lo entendían. Decían: el pecado es estar en deuda con Dios. El Señor nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que tener muy en cuenta entonces nosotros que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Ahora, para que Él pueda perdonar nuestros pecados, debemos de reconocer que somos pecadores. Debemos de reconocer el hecho de que le hemos fallado y que necesitamos de su perdón en nuestras vidas. Por cuestión de tiempo tengo que ir de una vez a la parte que la mayor parte nos complica. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya me dejaste claro que el pecado es una deuda que yo tengo con Dios que debo pagar. ¿Cómo le digo aquí a una señora que el marido le ha sido infiel que lo perdone? En realidad nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo. Necesitamos por eso esa intimidad, esa comunión con Dios, para que Él a través de su Espíritu nos dé la capacidad de perdonar
Y que esa persona, esa señora que está soportando una infidelidad pueda perdonar a su esposo, pero solo a través del Espíritu Santo, es decir, solo a través de la comunión con Dios. Estás diciendo que no hay manera humana que una esposa realmente perdone a su esposo o viceversa, sino es a través de la gracia del perdón de Dios en la vida del ofendido. No hay otra forma. Una vez el perdón de Dios actúa en la vida del ofendido, entonces el ofendido que ya sintió el perdón de Dios puede compartir ese perdón. Para poder dar el perdón tenemos que nosotros experimentar ese mismo perdón en nuestras vidas. Y es muy probable que los que no perdonan no hayan recibido el perdón de Dios entonces. Muy probable. Mientras insisten en la raíz de amargura, No perdonan porque ellos mismos no han sentido qué es ser perdonados. Y ellos mismos quizás no se consideran que han hecho mal o que han pecado. es que creen que el infiel hizo cosas peores que ellos. Así es, juzgan a los otros. Y Pablo lo dice en Timoteo, en primera de Timoteo 1, dice, él dice, yo soy el primero de los pecadores, pero Jesucristo me dio clemencia a mí y misericordia para dar un ejemplo a los demás. Esa es la posición que nosotros deberíamos de tomar, considerarnos el primero de los pecadores, y si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no voy a perdonar a los demás que me ofendan? Mira, esto es como estar en una plática y que en medio de nosotros hay un soberbio que cree saberlo todo y que nunca se equivoca, hasta que harta la paciencia del grupo y dice, quiero hablar con este, porque él se cree lo mejor. ¿Cómo podemos ir delante de Dios con esa actitud? De hecho, Jesús lo dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve y arregla eso y luego regresa y da tu ofrenda. Salgan del culto, vayan a pedir perdón. Arreglen las cosas. Sí, así lo dice, literalmente. Porque lo que vinimos esta noche es a dejar una ofrenda al Señor, ¿cierto? Me refiero de adoración, porque ya sé que varios no pusieron nada en los canastos. Entonces, lo que vinimos fue a dejar una ofrenda al Señor de adoración, ¿cierto? Pero ahí dice que si no me he arreglado no he pedido perdón. Entonces es mejor que la dejamos a un lado y vayamos y hagamos eso. Ahora, si era ofrenda, que la dejen y vayan. Bueno, cuarto era pedir perdón. A ver, corregilo ahí, porfa. El quinto, Balta, pedir perdón y pone pedir perdón. Y el quinto es apártanos del mal. Había mucho más, pero el tiempo se nos fue. Apártanos del mal es darnos la fortaleza para sobreponernos a la tentación. Los que están leyendo con este servidor en el club de lectura el libro de José, imagino que lo están disfrutando por montones, en donde el escritor de una forma increíble presenta la tentación que sufrió José. Leemos que Dios estaba con él y que por eso él era obediente. Usted y yo, si no le dedicamos tiempo al Señor, no venimos en esa escala de intimidad con el Señor, ¿cómo vamos a sobreponernos a la tentación? Hablé 2 o 3 semanas con un pastor muy cercano, hablábamos de X cosa, y él me dijo, ¿crees que hay forma humana de sobreponerse a una tentación directa de Satanás si no es con la ayuda de Dios? No hay forma. De hecho, ¿saben de qué tentación hablo cuando me refiero a José? Sí, ¿verdad? La mujer de Potifar. ¿Todos saben esa historia? ¿Amén o no amén? Piense que usted, José, piensa que saldría bien librado y saldría huyendo de ahí. Hugo hasta está sonriendo. La única manera en cómo José pudo salir huyendo de ahí es porque la gracia de Dios estaba sobre él, porque estaban estas otras cosas. Él tenía intimidad con Dios, tanto que le dijo a la mujer de Potifar,
¿cómo voy a cometer algo tan vil contra mi Dios? Eso solo puede venir de una relación así. Nosotros nos metemos en tentación, caemos en la tentación porque no seguimos esto. Lo que sigue es la parábola en donde Jesús narra. Ya me pusieron el foco rojo. ¿Me regalan un minuto más? En donde Jesús dice que llegó un hombre a pedirle a su amigo de noche, vecino, regálame 3 panes o unos panes porque tengo un amigo que está de viaje y no tiene comida. Entonces el vecino dice, qué inoportuno, qué impertinencia. Pero para que no me siga tocando la puerta y por mi propio honor, porque en ese contexto ser un buen vecino era sagrado, mejor voy y le doy el pan. Jesús dice, si ustedes son capaces de dar buenas dádivas siendo tan imperfectos, ¿cómo no la va a dar el Señor? La palabra en la parábola para nuestras vidas no es impertinencia o inoportuno. La palabra sería perseverancia. No nos cansemos de orar. Ahora saben el modelo a seguir. Mantengámonos orando.